Presentaciones. Ahora tengo ya por aquí preparado a Diego, Diego Maraña, que es analista de Oros. Hola Diego, ¿qué tal? Encantada de saludarte de nuevo por aquí. Hola, buenas tardes. Quería también, igual que les he preguntado a los otros dos compañeros, si nos puedes decir un poco un titular o algo así, o 3 pinceladas de lo que vamos a ver en la presentación de hoy, Sí, de Oros. voy a explicar un poco a qué nos dedicamos aquí en Oros y a través de un caso de inversión de una empresa que hemos incorporado recientemente a cartera. Bueno, por muchas tesis de muchas compañías, coger ideas, todos los que estéis también ahí al otro lado, dejarnos esas dudas también, que os veo poco animados hoy, animaros, ya sé que estamos antes justo de un festivo, pero animaros en este chat y ir dejándonos también dudas. Yo te voy a dejar ya, Diego, no te robo más tiempo con la presentación y nada, todo tuyo para descubrir un poco más a Oros. Gracias. Perfecto. Bueno, como he comentado, voy a explicar a qué nos dedicamos aquí en Oros y voy a hacerlo a través de un ejemplo de inversión de una compañía que hemos incorporado a cartera ahora en el primer trimestre del 2024. Oros es una gestora creada en el año 2018 por nuestro consejero delegado, José María Concejo, y en la cual están como gestores Javier, Alejandro y Miguel, quienes llevan gestionando juntos desde el año 2012. Invertimos en renta variable a través de 2 fondos, el Oros Value Internacional y el Oros Value Iberia, y también tenemos 3 planes de pensiones, los cuales replican la estrategia internacional. Actualmente tenemos más de 130 millones de euros bajo gestión y tenemos más de 4.300 partícipes, y me gustaría destacar que el 11% del patrimonio de los fondos pues, está en manos de los socios y de empleados de Oros, y que los gestores tienen una gran participación en la gestora, lo que hace que esa alineación de intereses con los clientes pues, sea muy grande. Respecto a rentabilidades, en el fondo Oros Value Internacional, desde el inicio del 2012 llevamos un 12% anualizado, lo que supone haber invertido 10.000 euros en el año 2012 y actualmente tener 38.000. Y respecto al fondo Iberia, la rentabilidad es un poco menor, del 10,5% anualizado, lo que supone haber invertido 10.000 euros en el año 2012 y actualmente tener cerca de 32.000. ¿Cómo invertimos en Oros? Pues seguimos la filosofía del value investing. Para ello invertimos en empresas que podamos entender, que podamos proyectar los flujos de caja futuros. Nos gustan empresas con ventajas competitivas frente a la competencia, con un perfil financiero sólido, es decir, nos gustan empresas con caja neta y con una baja deuda. Si tienen deuda, pues que esta deuda pues que esté ligada con los activos, y que los flujos de caja futuros sean lo suficientemente elevados para hacer frente al vencimiento de esta deuda. También nos gustan empresas con una buena gestión del capital, ya sea a través de recompras, de reparto de dividendos, que hagan adquisiciones o que reinviertan ese dinero en el negocio, y todo esto nos gusta hacerlo con un elevado margen de seguridad. Actualmente el potencial teórico del fondo internacional es del 130% y del potencial teórico del fondo Iberia es del 110%, a 3 años en ambos casos. Todo esto voy a tratar de explicarlo con el ejemplo de una tesis de inversión, que es el Enea Santé. El Enea Santé pues, es una empresa creada en el año 1990 por Jean-Paul Siret, que es el actual presidente, y que está dirigida por su hijo, Willy Siret. Este se incorporó a la compañía en el año 1999, en el 2009 fue nombrado subdirector y es el CEO desde el año 2021. Es una empresa familiar donde los accionistas fundadores, junto con los empleados y varios accionistas clave, tienen más del 60% de la compañía, lo que hace que al ser una empresa que capitaliza muy poco, alrededor de unos 200 millones de euros, pues que el free float sea bastante bajo. Esto hace que grandes fondos pues les sea difícil poder meter la empresa en cartera. Se dedica a la gestión de residencias y clínicas en Francia, aunque como veremos más adelante también tiene una pequeña presencia en Bélgica y desde hace un par de años en Polonia, y actualmente, debido a la crisis que ha habido en el sector, pensamos que tiene un elevado margen de seguridad. Para explicar la tesis, lo que voy a hacer es ver en primer lugar los vientos de cola que tiene el sector. Más adelante veremos a qué se dedica el NA. Veremos por qué ha sufrido el sector durante los últimos años
y también haremos un pequeño ejercicio de valoración para ver si realmente la compañía está barata. Respecto a los vientos de cola que tiene el sector, no solo en Francia, sino que en la mayoría de países de todo el mundo, la esperanza de vida se ha ido aumentando durante los últimos años. Las personas mayores de 80 años en el año 2000 suponían 2,2 millones de personas. Esa cifra se ha incrementado hasta los 4,2 millones actualmente y se espera que en el año 2050 la cifra aumente hasta los 7,6 millones. El porcentaje de la población mayor de 75 años en Francia actualmente es del 10%, lo que supone 6 millones de personas, y se espera que en el año 2050 la cifra se aumente hasta los 11,4 millones de personas, suponiendo un 16% de la población. Como vemos, no solo se piensa que va a haber un envejecimiento de la población, sino que la población total de Francia pues, va a ir aumentando durante los próximos años. ¿Cómo se divide el mercado de las residencias en Francia? Está dividido en 600.000 camas repartidas en 7.500 centros, donde el 30% de estos centros pues, está en manos del sector privado. Los 15 principales competidores tienen una cuota del 18%, donde el principal competidor es Clarín, con una cuota del 4,1%, y LNA se encuentra en sexta posición con una cuota del 0,8%. Estas camas se espera que en el año 2030 supongan 720.000 camas y que crezcan hasta las 930.000 en el año 2050. Nosotros no solo esperamos un crecimiento en el número de camas, sino también creemos que va a haber una remodelación de las mismas, y es que el 40% de los centros en Francia tiene más de 40 años. Esto, junto con que el 50% de estos centros y camas están en manos del sector público y el sector público, para hacer frente a todas estas renovaciones de centros y camas, tendría que gastarse más de 30.000 millones de euros. Debido a la elevada deuda con la que cuenta Francia actualmente, no pensamos que esto vaya a ser posible y pensamos que estas camas van a ir pasando poco a poco del sector público al sector privado. Una vez vistos los vientos de cola con los que cuenta el sector, vamos a profundizar en el negocio del LNA. LNA tuvo unas ventas de 720 millones de euros en el año 2023, donde el principal segmento es el segmento sanitario, con alrededor del 55% de las ventas. En segundo lugar, pues estarían las residencias con un 40%, y por último estaría el segmento internacional con un 5% de las ventas. Este segmento sanitario no es solo el mayor en términos de ventas, sino también el mejor respecto a márgenes. Cuenta con 34 centros este segmento. 18 de estos centros son centros de rehabilitación, donde lo que se trata es que las personas vuelvan a tener esa independencia pues, después de una cirugía o un accidente. También tienen 4 centros de cirugía, 2 centros de psiquiatría y 10 centros de hospitalización domiciliaria con 870 pacientes. Como se puede observar en el gráfico de la izquierda, las ventas hay años que aumentan mucho. Esto se debe a que la forma de crecer es mediante adquisiciones. La última gran adquisición se produjo en diciembre del 2020, donde se adquirieron 830 camas. Por eso el gran salto en las ventas del año 2020 al 2021. La regulación de precios en este segmento la lleva a cabo el establecimiento regional de salud de Francia, y estos precios pues, varían mucho en función de la especialidad. Un aspecto muy importante a destacar dentro del segmento sanitario sería la hospitalización a domicilio. ¿Por qué? Pues actualmente una persona que es ingresada en el hospital después de haber pasado por una cirugía, es decir, que está hospitalizada durante una noche, el coste por noche es de 4.000 euros. Una persona que es hospitalizada una noche sin haber pasado por cirugía es de 800 euros, frente a los 250 euros de una persona hospitalizada en su propio domicilio, con hospitalización a domicilio. Esto no solo supone un menor gasto para el Estado, sino también una mayor comodidad para el paciente, ya que después de una operación, pues la gente prefiere estar en su casa. Entonces, mediante este modelo de negocio, pues se permite que los pacientes pues estén ingresados en su casa con las mismas facilidades que en el hospital. Este segmento, LNA espera seguir creciendo mucho durante los últimos años y actualmente pues supone un 12% de las ventas.
El segundo segmento más importante pues sería el segmento de las residencias, cuenta con 45 residencias en Francia. Como se ve en el gráfico de la izquierda, las ventas van creciendo poco a poco y esto se debe a que las adquisiciones, sí que van realizando adquisiciones, pero no son tan grandes como en el segmento sanitario. En el gráfico de la derecha se puede ver cómo los márgenes han sufrido mucho durante los últimos años y esto se debe al impacto de la inflación. Los costes han aumentado a un ritmo muy por encima de los ingresos y esto se debe a que la fijación de precios es mixta. Por un lado, cuando una persona está ya dentro de la residencia, el encargado de regular la variación de precios pues sería el Estado, pero cuando una persona llega nueva a la residencia, es la propia residencia la encargada de fijar los precios según ellos quieran. Debido a la naturaleza del negocio, la rotación en las residencias es muy alta. Cada 3 años de media más o menos se renueva totalmente la totalidad de los residentes, por lo que desde Oros pensamos que estos márgenes en este segmento pues, se van a recuperar en los próximos años. No pensamos que van a llegar a niveles previos a la pandemia, pero sí que esperamos una cierta mejoría respecto a niveles actuales. Un aspecto a destacar dentro de las residencias pues sería la gama Confort. Esta es una gama que sacó LNA en el año 2010, que son residencias más grandes donde cabe un mayor número de personas y que suelen estar ubicadas fuera a las afueras de las ciudades. Con esto se consigue que el precio medio por noche sea de 70 euros y esto difiere de los 90 euros de la gama Elegance. Esta gama Elegance es donde se encuentra la mayor parte del sector y que suelen ser pues, residencias ubicadas más en el centro de las ciudades y suelen ser más pequeñas. También destacar que el precio por noche en una residencia pública es de alrededor de 60 euros, por lo que, como he comentado, si estas camas pasan del sector privado al sector público, esta gama Confort estaría mejor situada para recibir esos residentes. Además, también que esos 20 euros de diferencia al día entre la gama Elegance y la gama Confort supone un gasto adicional para las familias o para el Estado de 600 euros. Por lo que pensamos que la gama Confort pues, está muy bien situada para captar todo este crecimiento. Además, también destacar que la gama Elegance tiene una tasa de ocupación del 93%. La gama Confort, tiene una tasa de ocupación del 97% y esto difiere de la tasa de ocupación media en el sector, que es del 88%. Por lo cual se puede observar cómo LNA es percibida por el sector, por la gente con una mayor calidad y por eso tiene unas mayores tasas de ocupación. Por último, el tercer segmento pues sería el segmento internacional. Se incorporaron por primera vez en Bélgica en el año 2003 mediante la adquisición de 2 residencias y actualmente tienen 4 residencias en esta área geográfica. En el 2022 adquieren 2 centros de rehabilitación en Polonia de la mano de un empresario canadiense y 2 empresarios locales polacos. Por eso el gran salto en ventas del año 2021 al año 2022 y por lo que han comentado en diversas ocasiones esperan seguir creciendo el número de centros en esta área geográfica. También aparte de ese crecimiento en ventas por ir adquiriendo centros en los próximos años, también esperamos que los márgenes se recuperen gracias a esas economías de escala que vayan consiguiendo Polonia. Un aspecto que garantiza la rentabilidad futura del LNA, pues sería las camas en modo crucero. Estas camas son aquellas que cumplen con una serie de criterios predefinidos por el grupo, como un tamaño que ellos consideran adecuado para el centro, que tengan una serie de eficiencias y que estas camas o estos centros pues hayan sido renovados durante los últimos años o que sean centros nuevos. Actualmente suponen el 88,5% de las ventas frente al 11,5% de que suponen las camas en modo reestructuración. Estas segundas camas pues son aquellas que quieren ir pasando del modo crucero del modo reestructuración al modo crucero y que serán las futuras camas en modo crucero. Esta reestructuración de las camas no solo supone
una mejora para el paciente, dándole una mayor comodidad al estar en una infraestructura nueva, con nuevos equipos, sino que también supone una mejora en márgenes muy notable, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, que más que se triplica el margen de EBITDA en este nuevo tipo de camas, y también un menor CAPEX de mantenimiento. Por lo tanto, estas camas en modo crucero pues suponen una mayor comodidad para el paciente, suponen también una mejora en márgenes y, por último, un menor CAPEX de mantenimiento. También un aspecto a destacar al analizar este tipo de negocios sería ver cómo se compone los centros de la empresa. En el caso de LNA, desde sus inicios se ha caracterizado por tener un modelo de negocio asset light. Aquí lo que hacen es, cuando compran un nuevo centro, lo reforman para posteriormente venderlo y alquilarlo de vuelta. Estos alquileres tienen un periodo de unos 9 a 12 años y que pueden ir renovando con el paso del tiempo. Destacar que las licencias se las queda LNA en todo momento y lo único que vende es el inmueble. También destacar la gran importancia que le da LNA a este segmento, y es que cuenta con 50 empleados trabajando aquí, frente al principal competidor, que es Clarín, que solo tiene 5 empleados en este segmento. También podríamos pensar que los centros de LNA pues son antiguos y que esto supone un riesgo para la empresa, pero el 75% de los centros pues son nuevos o han sido reformados en los últimos años. Esto difiere que el 50% de los centros del sector tienen una edad superior a los 35 años. Por lo que podemos ver, y como he comentado antes, la mayor tasa de ocupación pues viene un poco en línea con esto, con las mejores instalaciones y la mayor calidad que tiene el LNA frente a la competencia. Esto me gustaría explicarlo con 2 ejemplos. En este primero, pues es un ejemplo de renovación de cómo era una residencia antes de la reestructuración y cómo es con el modo crucero. Como se puede ver, el cambio es muy radical y no solo supone esa mayor comodidad para el paciente, sino los mejores márgenes y un menor CAPEX de mantenimiento. En este segundo ejemplo, la residencia de la izquierda es una residencia que adquieren en el año 2013, que cuenta con 77 licencias de camas. En el año 2020 compran una segunda residencia con 43 licencias de camas, y aquí lo que tratan de hacer, al estar estas residencias más o menos juntas dentro de una misma localidad, es coger ambas licencias de camas y trasladarlas a un centro distinto. Esto se consigue a través de unas autorizaciones, y gracias al expertise que el LNA tiene en ello por el paso de los años, pues es capaz de hacerlo. Entonces, lo que ha conseguido es, en el año 2023, abrir el centro que aparece en la imagen de la derecha, que es un centro totalmente nuevo y reformado, que acoge estas licencias de 77 camas de la primera residencia y 43 licencias de la segunda, y están todas en un mismo sitio. Con esto, además de la mayor comodidad, mejora de márgenes y un menor CAPEX de mantenimiento, debido a ser una instalación nueva, se consigue una serie de economías de escala, ya que antes, al tener 2 residencias en distintos sitios, pues había 2 gastos de administración distintos, dos equipos por ejemplo, de limpieza totalmente distintos que tenían que limpiar, y ahora, al estar todo centralizado, pues se producen estas economías de escala. Una vez visto el negocio del LNA, pues vamos a ver por qué surge la oportunidad en el sector. Desde Oros, pues hemos detectado 3 factores que hacen que la oportunidad haya surgido. En primer lugar, la publicación de un libro por un periodista francés a principios del 2022. En este libro, el periodista recoge una serie de investigaciones que llevaba haciendo durante 3 años, y en las cuales refleja cómo Orpea llevaba a cabo malas prácticas. Entre estas malas prácticas pues estaban racionalizar la comida para los empleados, el número de pañales, y debido a esto y a la crisis que se produjo de reputación en el sector, el Estado empezó a investigar todo mucho más. Empezó a hacer investigaciones en las residencias, y todas las que se han hecho en las del LNA, ninguna ha sido negativa. Y además, también destacar que en el libro se habla bien de LNA y se destaca la reputación que tiene el sector. Además, otro factor importante es el impacto de la inflación. Como he comentado,
Esto incremento de costes tan elevados y que los ingresos no se pueden aumentar al mismo ritmo, supone que los márgenes hayan bajado mucho. Actualmente el 40% de las residencias en Francia están en pérdidas y es verdad que el margen del LNA pues, se ha disminuido, pero siguen teniendo beneficio. Además, este tipo de negocio, al ser muy estable, se ha caracterizado por tener una elevada deuda, pero como decimos en Oros, la deuda fragiliza. Y es que cuando se da junto con, al tener una elevada deuda y se dan estos dos acontecimientos que no suelen ser habituales, pero que en este caso se han dado a la vez, hace que las empresas con una elevada deuda pues sufran mucho más. Esto se puede ver en este gráfico, que es desde la publicación del libro del periodista francés hasta día de hoy. En él se puede ver cómo los dos principales competidores cotizados de Francia, que son Orpea y Clarín, han sufrido mucho. En el caso de Orpea, pues ha llegado a la quiebra y en el caso de Clarín, pues ha bajado cerca del 95%. Es verdad que durante este periodo de tiempo el NA también ha sufrido mucho respecto a la cotización, pero lo ha hecho notablemente mejor que los competidores. Con todo esto vamos a ver la valoración del NA. Nuestra forma de valorar en Oros pues es de forma conservadora y a 3 años, y siendo conservadores pues estimamos un margen de vida normalizado de un 11%. También estimamos un crecimiento inorgánico de un 0%. Esto difiere de algo que la compañía ha ido diciendo durante los últimos meses, que es que debido a la gran oportunidad que hay en el sector, de un montón de empresas sufriendo por esa elevada deuda y presión en márgenes, que van a hacer un gran número de adquisiciones en los próximos meses. Nosotros preferimos no tenerlo en cuenta y por eso ponemos un crecimiento de 0 por este lado. Y con todo ello llegaríamos a una deuda neta de EBITDA para el año 2026 de 3 veces, que debido a la estabilidad del negocio pensamos que es adecuado, y un enterprise value flujo de caja de unas 10 veces para el año 2026. Pensamos que este múltiplo, debido a la gran calidad con la que cuenta el NA Santé, es un múltiplo muy bajo y el upside es del más del 100%, lo que supondría duplicar nuestra inversión de aquí a 3 años, y es por ello por lo que actualmente el NA pues, pesa un 1,7% en el fondo internacional. Y esto sería todo. No sé si hay alguna duda, Laura. Pues a ver si se animan, Diego, porque de momento no tenemos consultas. Yo sí te quería preguntar, ¿cómo dais desde Euros para dar con compañías así? Porque al final es un poco lo que hablaba al principio, ¿no? Con Marcos, que era en plan, cómo realmente con la cantidad de compañías que hay, que sí, que es verdad que hay muchas que están infravaloradas, que hay muchas que tienen un gran potencial, pero cómo desde Euros pues dais, por ejemplo, con una compañía como esta, cuando encima otras firmas, como nos has dicho, del mismo sector, están de capa caída, ¿no? Incluso en la quiebra, como estabas comentando. ¿Cómo dais con firmas así, con compañías así? Vale, esto viene por diversos motivos. En primer lugar, nuestros gestores llevan gestionando juntos desde el año 2012 y debido a esto pues han invertido y se ha invertido en un gran número de compañías, por lo que el watchlist que tenemos es muy amplio. Además, cuando invertimos en una empresa, no solo nos fijamos en esa empresa, sino en toda la cadena de valor de la industria. Por ejemplo, cuando hemos invertido en el sector del vino, pues hemos invertido en barricas, en los corchos por Corticeira, en el vidrio por Vidrala. Entonces, esta es otra forma de buscar compañías. Y después también en el caso del NA, pues nos ha venido porque tenemos una empresa de residencias en Italia y nos surgió la oportunidad de ver cómo era una residencia en Francia para entender un poco más el modelo de negocio, cómo funciona, y dimos con el NA, que estuvimos preguntando a la compañía, nos gustó mucho y por eso hicimos un estudio más exhaustivo y vimos que estaba muy barata y por eso la hemos incorporado en cartera. Pero eso, el proceso en el caso del NA fue a través de buscar un competidor en otra área geográfica y entender mejor cómo funcionaban las residencias. ¿Hay algún sector también, te pregunto un poco también como a Carlos, ¿hay algún sector, algún valor que creéis que de aquí a los próximos meses también tiene un especial potencial?
Ojalá saberlo, ya que invertiremos pues mucho más en él, pero nosotros preferimos, como nos parece imposible saber lo que va a pasar de aquí a los próximos meses, años, sí que tenemos una cierta idea de lo que va a pasar. Entonces tenemos una cartera bastante diversificada, no va en función de sectores, sino buscamos las ideas que más potencial tienen y en función del riesgo pues las incorporamos a cartera y les ponemos un peso distinto. Y actualmente, pues las compañías que conforman el top 10 de los fondos, pues son de distintos sectores. Entonces va en función de esto sobre todo. No nos fijamos en ningún sector, sino que la compañía que más potencial tenga, independientemente de su área geográfica y del sector, pues es en las que invertimos. Y una pregunta más en general sobre el mercado, Diego, ¿cómo lo estáis viendo desde Oros? ¿Veis que está caro? ¿Veis que está barato? Nosotros pensamos que hay compañías que igual sí que están más caras, pero el potencial, como he comentado, el potencial de los fondos es muy elevado. En el caso del Fondo Internacional, el potencial teórico a 3 años es del 130%, por lo que pensamos que las compañías que tenemos en cartera pues están muy baratas. Llevamos varios años creciendo, pero ese potencial suele ser estable, ya que hacemos un ejercicio continuo de las compañías pues que han crecido mucho y que el potencial pues se ha bajado debido a este crecimiento de la cotización, pues las vendemos o reducimos e incorporamos otras pues que ese potencial es mayor. Entonces actualmente el potencial es muy alto en la cartera y pensamos que lo que tenemos pues que está bastante barato. Pues Diego Maraña, analista de Oros, gracias por darnos bueno, pues esta idea sobre el NA, sobre una compañía que estáis descubriendo, esa tesis que nos habéis hecho. Muchos éxitos también en Oros, ¿no? De cara Muchas a los gracias. próximos meses, próximos años. Y nada, y a todos los que nos habéis estado acompañando aquí a lo largo de pues esta casi 2 horas, hora y media que llevamos aquí en directo en Rankia Live, gracias. Más animación, espero, en ese chat de cara a otras sesiones para poder hacer más preguntas, bueno, pues teniendo la oportunidad aquí de tener a grandes gestores. Así que nada, gracias a todos, gracias Diego, y gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima. Hasta luego.